José, la innovación está al orden del día, todo el mundo habla de innovación, se nos llena la boca hablando de innovación, pero realmente poca gente sabe lo que es la innovación. Tú, sin embargo, has encontrado una fórmula que casi todo el mundo que la escucha la acepta. Dinos cuál es. Bueno, innovación no es nada más que el resultado del proceso creativo de un innovador ante una necesidad no resuelta. ¿Y esto qué significa? Bueno, lo primero es que innovación es el resultado y no se puede invertir en el resultado en una fórmula. Lo que sí podemos invertir es en aquello que provoca el resultado, que son dos elementos. Uno es el innovador, es en que todos nosotros podamos reconectar con el espíritu responsable, creativo e innovador con el que nacimos y volvernos innovadores, y en tener un proceso creativo, una metodología que parta de necesidades no resueltas en vez de ideas. Si nos fijamos en el innovador, ¿cómo tiene que ser o cómo debemos realmente apostar por ese innovador? Bueno, un innovador es como el niño de 5 años que cuando tiene un problema no saca un libro con un manual de cómo responder el problema, sino que se limita a generar una solución que sale desde él, ¿no? Y todos hemos nacido preparados para generar ese tipo de soluciones ante esos problemas o esas necesidades que nos están atacando. Un innovador no deja de ser quienes nosotros somos de verdad antes de sufrir un proceso de socialización en el que con la mejor intención nuestros padres, los profesores, la sociedad en general nos dio un montón de respuestas preaprendidas que nos colgamos en una mochila y hemos llevado a lo largo de nuestra vida. O sea, tenemos que soltar esa mochila para poder despejar la mente y poder innovar. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo soltamos esa mochila que desde los 5 años, como tú dices, nos están metiendo en la cabeza? Sí, lo conocido no sirve para innovar y el problema es que la mente solo vive en lo conocido. La mente nunca va a salir de lo conocido para generar nuevas respuestas. De hecho, si lo vas a intentar hacer, saltarían alarmas de la mente que te diría vuelve a lo conocido, no salgas de aquí porque aquí es donde la mente está segura. Para poder innovar y encontrar nuevas soluciones que no existen, hay que soltar, tirar esa mochila de respuestas preaprendidas, que es el conocimiento, todo lo que hemos estudiado, todo lo que damos por supuesto, para poder ir a lo desconocido. Y eso la mente no lo hace, tenemos que hacerlo desde otro sitio, que es una parte más desde ese espíritu que realmente es innato a nosotros. Y dentro de esa fórmula de innovación hablabas tanto del innovador como de ese proceso creativo. Cuéntanos un poco más eso del proceso creativo, ¿cómo llegamos a él? Bueno, es un proceso creativo porque al eliminar la mente necesitas generar una parte de creatividad muy potente. Y esto se basa en un concepto que es caos y orden, ¿no? Desde pequeños nos han enseñado que el caos es malo y el orden es bueno, y sin embargo la naturaleza no funciona así. La naturaleza, el caos es muy buena también, el orden no tiene por qué ser tan bueno, y cuando nosotros utilizamos un anclaje entre caos y orden, nuestra mente desaparece. No está preparada para funcionar, reflexionar o para debatir entre caos y orden. Si nosotros entendemos que la creatividad y la innovación está en el caos y el resultado está en el orden, por lo cual necesitas los dos, porque si solamente tienes caos vas a tener muchas ideas o muchas cosas flotando muy interesantes, pero no van a llegar a nada. Si solo estás en el orden, vas a tener mucho resultado, pero no vas a tener nada nuevo. Si eres capaz de introducir los dos elementos, entonces tendrás la innovación caórdica, que es donde surge realmente lo nuevo. ¿Y cómo llegamos a esa innovación caórdica? Bueno, la innovación caórdica llegamos a través de ese proceso de conseguir meter caos y meter orden. Un ejemplo es en el mundo empresarial, ¿no? Las empresas de creación reciente o cuando nacen mucho en el caos porque necesitan generar todo lo nuevo, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos procesos, nuevo mercado, nuevo todo. Cuando van creciendo necesitan ir hacia el orden porque tienen que dar resultado, tienen que empezar a ser viables, si no mueren, ¿no? Cuando te vas a una corporación sucede al revés, la corporación ya está dando resultados, hay unos grandes cambios en el mercado y necesita hacer un viaje hacia el caos para reinventarse, para hacer cosas nuevas, nuevos productos, nuevos servicios. Entonces tú necesitas estar en una escala caórdica entre el caos y el orden y saber moverte. Tienes que hacer un viaje y si te equivocas lo pasarás muy mal. Pero un viaje de retorno, porque en muchas ocasiones a lo largo de la vida de esa empresa tienes que volver a ese caos para poder otra vez poner orden. Sí, en realidad no existe un retorno, simplemente estás en un posicionamiento en una escala. Entonces tú estás en una escala ubicado que te puede ir bien y de repente suceden cosas en el mercado que hacen que tengas que cambiar. Esto es lo que hace que muera o no muera una empresa. Si tú estás posicionado entre caos y orden en un punto y deberías estar en otro, si no eres capaz de visualizarlo y hacer el viaje, probablemente vas a morir porque no estás en el sitio correcto. Bueno, para innovar hay que traer cosas nuevas, ¿no? Y tú hablas dentro de esta fórmula de la innovación de las necesidades no resueltas. ¿Qué es esto? Bueno, hay dos grandes tipos de necesidades no resueltas. Una necesidad no resuelta reactiva son problemas, ¿no? Yo voy por la calle, tengo una necesidad y de repente cuando todo lo que llevo estudiado y aprendido durante mi vida lo aplico, no funciona.
y de repente pues no funciona, pues es una necesidad no resuelta reactiva, es decir, tengo un problema porque no sé resolverlo. Pero hay otra que me interesa más, que es maravillosa, que son las proactivas. Son necesidades no resueltas que normalmente no llegamos a ellas porque están ahí flotando y está lleno, el mundo está lleno de necesidades no resueltas proactivos que pueden convertirse en una gran oportunidad. Por ejemplo, en el año 2007 hay un señor maravilloso que es Steve Jobs, un gran innovador que saca el iPhone, pero en el año 2006, cuando íbamos por la calle, no íbamos pensando, joder, necesito un ordenador en el bolsillo para ver mis mails, para ver el GPS, para todo lo que podemos hacer, ¿no? No lo conocíamos. Y de repente llega en 2007 un señor y aparece con un bicho como este y dice, bueno, pues aquí tienes la solución porque tú no lo sabes, pero tienes una necesidad no resuelta, ¿no? Y no la conocías, pero la tienes. Y te traigo la solución. Y es proactiva, ¿no? De hecho, si vemos las películas de ciencia ficción antes del año 2006, de futuro nunca aparecían en los smartphones, ¿no? En las películas. Bueno, estos son oportunidades y son grandes oportunidades y el mundo está absolutamente lleno. Lo único es que no tenemos o no teníamos un proceso creativo que nos permitiera llegar a ellas hasta que nace una metodología como Grasshopper. ¿Y cómo podemos detectar esas necesidades no resueltas? Cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo dirá, dinos ya esa fórmula para poder, claro, innovar y llegar a hacer algo de este estilo. Bueno, tú llegas a las necesidades no resueltas proactivas a través precisamente del posicionamiento entre caos y orden, ¿no? Si eres capaz de salir de la mente, porque la mente solo vive lo conocido y nunca va a ser capaz de llegar a ver esas necesidades no resueltas proactivas, esas oportunidades, porque vive lo conocido y esas necesidades no resueltas están en lo desconocido. Tienes que ser capaz de salir de la mente, volver a conectar con el espíritu responsable, creativo e innovador con el que naciste, con el que todos hemos nacido, y una vez que estás ahí, en un proceso entre caos y orden, vas a ser capaz de llegar a esas necesidades no resueltas proactivas. ¿Y cualquiera de nosotros podríamos llegar a eso? ¿Cualquiera de nosotros podríamos ser innovador? Sí, todos hemos nacido conectados con el espíritu responsable, creativo e innovador. Lo que ocurrió es que desconectamos en un proceso de socialización y a partir de ahí normalmente no hemos vuelto a conectar con ese espíritu. Pero si tú vuelves a conectar con el espíritu responsable, creativo e innovador con el que naciste, después a través de un proceso entre caos y orden, detectas necesidades no resueltas y eres capaz de generar una solución nueva a cada una de las necesidades, eres un innovador. Y la sociedad hoy en día necesita personas innovadoras. Mucho mejor. Claramente, ¿no?